Recuerdo el ruido, la oscuridad y el miedo. Creo que todos teníamos miedo. No recuerdo cuándo empezó el viaje ni cómo acabé en aquella caja, pero sí que se me hizo larguísimo. No tenía ni idea de dónde íbamos, pero después tuve un sueño que me lo dejó bastante claro. El uso del animal tiene un concepto práctico, tiene un concepto legal y tiene un concepto ético. Hay, por supuesto, personas que piensan que éticamente un animal nunca se tiene que utilizar. Es respetable, lo que pasa es que nosotros partimos de un punto de partida, y es que a día de hoy los animales se usan. La orientación general de la sociedad no la va a dar el 5% de la sociedad, la va a dar el 95%. Si llega un momento en el que la opinión filosófica, ética, moral, mayoritaria es que no hay que consumir animales, pues vendrán leyes prohibiendo el consumo de animales. ¿Qué ocurre? Que ahora, hoy en día, no es ni de lejos la mayoritaria. Si un pollo pudiera entenderme, que dudo mucho que me entienda, él le diría, mira chico, te van a matar sí o sí. Yo lo único que te puedo dar a elegir es qué forma de muerte quieres. Pero yo no te puedo dar a elegir la vida o la muerte porque eso ya está decidido. Y es que según estamos teniendo esta conversación, millones de animales están siendo sacrificados en mataderos en todo el mundo. Al pollo le ha tocado ser pollo, le ha tocado ser pollo en el 2021. Es que no tiene elección. ¿Tiene elección? Sí, tendrá elección un 0,000000001 de los pollos que acaben en las manos de ese 5% de la población. Cuando me desperté, el ruido de la carretera por fin había parado. Creo que ya estábamos en el aeropuerto. Pensando en cómo podría yo lograr acabar en las manos de alguien que no quisiera comerme, me volví a quedar dormido. El interés que los seres humanos satisfacen mediante la explotación animal en la industria alimentaria es estrictamente gastronómico, es estético, es el disfrute adicional que nos da consumir productos de origen animal en vez de productos de origen vegetal. Si consideramos imparcialmente todos los intereses en juego y somos conscientes de el sufrimiento que se causa a los animales en la explotación alimentaria industrial y ponemos todo eso en un lado de la balanza y en el otro lado de la balanza ponemos el interés estético que los seres humanos satisfacen con ello, claramente lo que pesa más es el interés en no sufrir y en tener vidas buenas de todos esos animales. Negarse a cumplir con nuestras obligaciones morales de no causar daño a los demás animales supondría aceptar que por alguna razón intereses triviales de los seres humanos tienen más peso que intereses básicos e intereses importantes en no sufrir, no morir, disfrutar de sus vidas que tienen los demás animales. ¿Cómo poder justificar esto? Creo que es muy complicado y que es inescapable concluir que en ese caso estamos incurriendo en una discriminación injustificada por razón de especie, lo que llamamos especismo. Supone considerar que por el mero hecho de que pertenecemos a la especie humana y el resto de animales sintientes no, esto causa que intereses triviales nuestros tengan un peso muchísimo mayor que intereses básicos suyos. La lluvia me despertó de repente. El agua había empapado las cajas y oí a alguien diciendo que se cancelaba nuestro envío a Malabo. Supuse que era allí donde íbamos a acabar en algún plato y entendí que nos habíamos librado de ese destino. Esperando a que vinieran a sacarnos de las cajas, me quedé dormido otra vez. Bueno, desde la historia de la humanidad o de lo que conocemos de ella, tenemos evidencias de que los seres humanos hemos empleado a los demás animales para nuestro beneficio. Entonces,
cuando cuestionamos el consumir animales, por ejemplo, estamos cuestionando parte del sentido común, de ese sentido común que nos ha dicho históricamente que está bien y que no es problemático consumir animales. Por lo tanto, se cuestiona una parte de nuestra identidad y también una serie de ritos que existen en torno al consumir animales y que son parte de nuestra identidad, no solamente como individuos, sino como grupo social. Es necesario no perder de vista que los seres humanos tenemos una capacidad, la mayoría de nosotros, para empatizar con los demás animales y que al menos como sociedad hemos aceptado que el golpear a un perro o un gato está mal. Esto se trata de ir un poco más allá y de expandir una cuestión que ya hemos adoptado como parte de nuestra idea de justicia, y es incluir a otros animales, y que aunque eso juegue en contra de algunos de nuestros intereses, tenemos que comprender que esos intereses son superfluos en comparación con los intereses que están en juego de esos otros no humanos. Me desperté temblando, tenía hambre y sed y no conseguía entrar en calor. Las siguientes horas pasé más tiempo dormido que despierto. Empezaba a entender por qué estaba allí metido y fui perdiendo la esperanza de poder salir. Los animales tienen derechos naturales, como el derecho a la vida, el derecho a la libertad, que comparten con el ser humano y que evidentemente y lamentablemente pues, no se respetan, porque la normativa todavía no ha sido capaz de reconocerles titulares de derechos subjetivos tan importantes como el derecho a la vida. Existen varios obstáculos que hoy en día dificultan el reconocimiento de los derechos plenos que hacen que los animales no se tengan que utilizar para ninguna actividad. Existen lobbies influyentes, estos sectores son muy poderosos y tienen pues, contacto directo con los políticos, que ejercen mucha influencia sobre ellos, en algunos discursos incluso manipuladores, ¿no? Luego, otra de las dificultades radica en que la sociedad no va a pensar ni va a cuestionar que las prácticas legales comporten sufrimiento para los animales, puesto que si es una actividad amparada por la ley, ¿por qué queremos que desaparezca, ¿no? Esta actividad que las instituciones públicas han considerado que debe ser legal, puesto que los animales tienen cubiertas sus necesidades básicas, seguramente piensan, ¿no? Cuando de ninguna manera sucede así. El día del rescate lo recuerdo muy bien. El calor de las manos que me envolvieron, la emoción, la sensación de triunfo. Después me di la vuelta y vi a todos los que no pudieron salvar a tiempo, y me hizo pensar en todos los que no se salvan. ¿Qué será de ellos en ese Malabo o donde sea que les lleven? Yo creo que hay mucho desconocimiento, que el mismo consumidor, la misma gente no sabe qué pasa dentro ya no un matadero, en una granja, ¿no? Obviamente estoy segura que hay granjas pequeñitas o granjas grandes que deben hacer las cosas de manera estupenda, con toda la ley establecida, con toda la normativa en protección y bienestar animal, pero la gran mayoría está demostrado de que no les importa el sufrimiento de los animales, que lo único que buscan es un rendimiento económico cuanto más mayor, y si esto pasa por las últimas décadas por engordar de manera rapidísima animales de granja para cuanto antes lleguen al matadero, para cuanto antes lleguen al supermercado, para cuanto antes lleguen al plato del consumidor, y esto tenga el retorno económico, ¿no? No está justificado esta explotación de un animal por una ganancia económica. En según qué prácticas se tiene que reconducir. Por tanto, cuando encontramos una explotación ganadera, cuando encontramos las explotaciones taurinas, que lo que hacen es explotar animales para el recreo, para el toreo,
hay que buscar alternativas, ¿sí? Es muy difícil coger y decir, cerramos esta actividad económica y a partir de ahora te vas al paro o no te ayudo a tú poder sobrevivir, ¿no? Pero sí hay que reconducir estos negocios. Se han hecho antaño, se está haciendo y se puede hacer. Despertarse en el santuario cada mañana es una alegría. Tenemos mucha suerte de estar aquí y por eso cada día nos esforzamos por ayudar a los que no la tienen. Pasamos el día posando para todo aquel que venga a vernos y si después de la visita cambian su menú de la semana, nos lo tomamos como un triunfo personal. Yo veo los vídeos del día del rescate y pienso, joder, qué frío era, ¿no? O sea, quitando muertos, poniendo los vivos en cajas, metiéndolos corriendo en la furgoneta. Cuando llegamos allí y nos dicen que no es un palé, que son 14, y empiezan a salir, pues eso, animales, muchos de ellos muertos, aplastados los unos por los otros, y bueno, no sé, cogimos unos 8.000 pollos. Yo creo que cuando llegamos no quedaban vivos más de 6.000. Te hablo de un trayecto de 45 minutos. Es una raza enferma y estigmatizada, seleccionada para un fin concreto y estos eran pues los más enfermos y los más estigmatizados de esa raza después de ser descartados para ese viaje que nunca sucedió. Pero ellos ya nacieron así, nacieron para eso. O sea, el primer día de vida ya estaban metidos en cajas de 100 en 100 rumbo a un destino donde iban a comérselos. Nos parecería a todos una aberración en pensar en comernos a un gatito, pero a nadie nos parece una aberración comernos a uno de los pollitos de Barajas. Si los ves así, pues sí, te da pena y te cuesta trabajo interiorizarlo. El drama es verlo. Antes no lo veíamos. Los veías cuando ya era un pollo asado y ibas a comprarlos, pero no estás viendo a su cara, no estás viendo sus ojos, no tienes personas que los tienen en sus manos. Encontrarte con unos seres vivos así, chiquititos, muriéndose en nuestras manos. Murieron muchísimos, pero es que todos hubieran muerto, ya no quedaría ninguno. Y ahora mismo pues un 27% de ellos, 780 pollitos, viven felices en hogares como este. Y si hay algo en común que el 100% de las personas que vienen a visitar un santuario se lleva a casa, es la empatía hacia otras especies. El simple hecho de que la gente diga, pues mira, he dejado de comer carne X días, o no sería capaz de usar esta marca, o no me voy a poner jamás unas botas de piel, porque he estado con ellos y he sentido algo que les debo, pues yo creo que ya es maravilloso. Si encima pues lo comprenden a un nivel más amplio de compromiso, genial. Soy un pollo en 2021. Nací para ser comida, como tantos otros miles de pollos. Pero aquí sigo, oye. Soy un pollo afortunado que tiene muy claro su verdadero cometido: salvar vidas. ¿Y tú? ¿Nos comerías?